Bueno, vamos a los docentes. Vamos a los docentes. Que ellos también hacen docencia, ¿no? Los artistas. Así es. La verdad que el tema de la docencia es un tema que uno lo puede encarar de diferentes lados, pero también algo que se decía en la entrevista anterior, alrededor de entenderla como un lugar de conflicto, digamos. De un conflicto permanente por el que atraviesa también la propia educación, pero que se encarna justamente en los docentes. Y desde aquellos años, digamos, de comienzo del sistema educativo, donde ya de entrada se daban conflictos con los docentes en cada una de las provincias, el más recordado y el primero fue en San Juan, hacía ya por el año 1887. Después se dan toda una serie de conflictos hasta que se arma en 1906 la primera huelga docente, que es llevada adelante por la que es la asociación gremial del momento, la asociación de la docencia, en donde estaban presentes, digamos, diferentes políticos, ascripciones políticas muy ligadas al anarquismo en esa época y al socialismo. Entonces ya ahí, digamos, para empezar, digamos, como se va planteando la idea de la conformación de los maestros, ya hay dos ideas que se plantean, digamos, y que uno percibe que están en pugna, ¿no? El docente que trabaja y que vive de su salario, por eso el conflicto es salarial, y el docente que lo hace por vocación independientemente de sus necesidades materiales, ¿no? Siempre esto está en pugna. ¿Quién es el docente? ¿O cómo tiene que ser el docente? Ese docente vocacional que vive de las ideas y del amor por la niñez, por la infancia, por sus alumnos, o por la escuela, o por la patria, depende del momento en que uno lo ubique. Siempre es la idea del amor a, digamos, como una especie de ideal del docente, o ese otro docente trabajador que vive de su profesión, bien hecha, como cualquier otro profesional, y que requiere para eso percibir un salario para poder vivir. Esta idea entre el docente vocacional y el docente trabajador está presente y está en conflicto permanentemente. Entonces, cada vez que el docente trabajador emerge desde su identidad conflictiva y demandante, se lo acusa de no ser vocacional, de haber perdido el amor por los niños y por lo tanto incluso hasta recientemente ser un extorsionador, en donde secuestra a los niños o los tiene bajo secuestro, y por lo tanto exige mejoras, digamos, en sus condiciones de trabajo. Entonces siempre está como las dos cosas en tensión. Sin embargo, digamos, los avances, digamos, o por lo menos la idea, digamos, del docente trabajador fue una idea que fue como ganándole, digamos, en términos institucionales a la idea de este otro docente vocacional, porque el vocacional, digamos, tiene que ver básicamente con una idea asociada luego a lo que es ser agente del Estado y servidor público, ¿no? Ajá. Entonces, esta idea, digamos, que estuvo presente durante mucho tiempo en nuestro país y por lo tanto como servidor público se da al público y a la demanda del público incondicionalmente. Por el otro lado, digamos, está la idea de que ese servidor público ocupa un puesto de trabajo y por lo tanto tiene que estar regulado por leyes laborales. Esa ley laboral es el Estatuto del Docente, que tuvo una primera formulación como corresponde en 1954. Uno diría, ¿por qué tan tardíamente?
pero el primer estatuto del docente se sanciona en 1954, se llamaba Estatuto del Docente Peronista, como correspondía en esa época, y luego es reformado, también como correspondía, en 1958 con el Estatuto del Docente Nacional, que es el Estatuto del Docente que finalmente actúa como referencia para todo el trabajo de la docencia de ahí en adelante. Entonces, dos gobiernos de signos muy distintos dan cuenta, digamos, de la necesidad de generar esta regulación para la docencia en su trabajo, y a partir también del trabajo que se realiza desde las organizaciones docentes, que las primeras se expresaron ahí en esa huelga de 1906 y las otras que se fueron organizando a partir de en diferentes momentos de la historia durante el peronismo y luego, derrocado el peronismo, a partir de los gobiernos que siguieron hasta llegar al gobierno de Frondizi, donde también gremios docentes participan finalmente de prestar consentimiento a este Estatuto del Docente Nacional. A partir de ahí se da todo un proceso, digamos, que termina, digamos, con lo que es la idea del docente como trabajador, y esto es lo que justamente expresa una de las centrales sindicales de nivel nacional, que toma la idea del trabajador de la educación y la pone en su consigna y en su sigla, digamos, ¿no? Que no solamente es docentes, sino trabajadores de la educación. Entonces siempre, digamos, la docencia, en términos de lo que es su ejercicio, en la parte de su ejercicio tiene esta conflictividad histórica, pero eso después se refleja sobre la parte de la formación docente, que se están formando no solamente docentes que tienen esa orientación vocacional, sino también docentes que tienen que ocupar prontamente, quizás más prontamente que diferidamente, sí, un puesto de trabajo dentro de las instituciones educativas. Esta es un poco la idea, digamos, de pensar una historia de por qué la conflictividad se da en la docencia, cómo esa conflictividad tiene que ver con la idea de educación y cómo también con la idea de quién está al frente o quién ocupa ese lugar de trabajo para la niñez, que es dar educación e impartirla a lo largo de su vida, de su trabajo y de su elección profesional. Tito Marengo, acá en Sintonía Educar.